flojo. Hoy yo sé que es un día por la lluvia, uno está como medio como acomodado, ¿cierto? Y el frío y uno le dan ganas de estar acostado, pero no. Vamos a ver, ¿quién vive? Acá yo les veo que están en esa energía bajita. Me van a hacer un Cristo, pero fuerte, ya saben, uno fuerte para ponernos en sintonía. Amén. ¿Quién vive? Gibeli, te voy a poner a ti solita. Sí, porque te veo. Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Así como un suspiro que le sale de adentro. A ver, otra vez, otro intento. Estoy pendiente. A ver, ¿quién vive? Y a su nombre. Muy bien, Mateo. Entonces, Mateo. Solito, Mateo. No, entonces, bueno. Entonces, me encanta tenerlos en este espacio, me encanta tenerlos en el servicio de jóvenes y adolescentes, sobre todo porque hoy es un día medio lluvioso. Muchos dirán, ay, no, me quedo en la casa, pero qué bueno que vinimos temprano a la casa del Señor, ¿cierto? Al mejor lugar en el que podemos estar. Y bueno, antes de empezar a leer la palabra, les voy a decir un poco cómo va a funcionar la metodología del día de hoy. Voy a bajar un poco el micrófono porque se escucha altísimo. Yo hablo duro de por sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar la metodología del día de hoy? Como hoy es un conversatorio, hoy tenemos la pregunta: ¿por qué a los hijos de Dios también les pasan cosas malas? Y yo quiero que ustedes me digan, me alcen la mano de forma sincera. ¿Cuántos de ustedes han preguntado esta pregunta? ¿Cuántos de ustedes han hecho esta pregunta? ¿O por qué a mí me pasan cosas malas si yo soy cristiana? Muy bien, yo alzo también mi mano porque yo creo que también yo me la he hecho, ¿cierto? Pero creo que además de esta pregunta nos hemos hecho preguntas relacionadas. Y dentro del corazón de Iván, mi esposo, y mi corazón, Dios puso el justamente hablar de este tema, pero no solamente hablar de este tema, sino escuchar sus preguntas o leerlas y poder responderlas a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque al final del día no se trata de lo que uno piense, de lo que uno crea. Yo discierno, no, sino de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahí les entregamos un memo. La idea es que ustedes escriban si tienen preguntas. Para los que son tímidos, no quieren, los que quieren que sean anónimos. No, yo no quiero alzar la mano porque eso me da pena. Bueno, usted escriba la pregunta y ahorita en la parte de preguntas vamos a recoger los memos y vamos a estar respondiendo. ¿Listo? Y si usted es valiente, me dice, no hay problema. En cualquier momento del servicio usted puede decir, tengo una pregunta con respecto a esto que estás diciendo, y la dan. Si la podemos responder enseguida, la respondemos enseguida. Si no, igual tenemos un espacio de preguntas a la mitad y al final para poder conversar. Bien, entonces, para que no se le escape la pregunta, ¿qué van a hacer? Perfecto, ¿tienen lapicero? Se presta. Exacto. Ruth, me pasa mi Biblia que está dentro del bolso, porfa. Muy bien, entonces esto es en conjunto, sí, y hoy no lo voy a hacer yo sola, va a hacerlo Iván y yo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, amén, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos. Bien, capítulo 1, muy bien, vamos al primer capítulo del libro de Salmos, amén. Salmos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y como su pueblo decimos, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Padre, gracias Señor, aleluya, te damos porque tú eres bueno, maravilloso. Y gracias Dios mío, aleluya, por darnos el privilegio de leer tu palabra. En esta hora, Dios, que vamos a, aleluya, disertar tu palabra, conocer más de tu palabra, sé tú hablándonos. Padre, que sea todo tu conocimiento, toda, aleluya, tu sabiduría, que seas tú hablando en nuestras vidas y que no seamos nosotros, nuestra inteligencia o nuestra aleluya o nuestro conocimiento hablando, sino que seas tú hablando de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros como tu pueblo. Háblanos, dile Señor, háblame, que seas tú hablándome y enseñándome en el día de hoy. Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿por qué a los hijos de Dios también les pasan cosas malas? ¿Cierto? Entonces, dentro del contexto cristiano hay un pensamiento que es muy popular y muy común, y es que a los hijos de Dios, pues, no les debería pasar nada malo, ¿cierto? Uno dice, ven acá, yo soy hijo de Dios y pues como tengo el respaldo de Dios, ¿cierto? Y Dios es el dueño de todo, pues todo debería salirme bien, ¿cierto? Y tenemos este pensamiento y cuando nosotros leemos textos como este que leímos ahora, que está en el libro de Salmos capítulo 1, la Biblia pareciera que nos afirmara esto, ¿cierto? Dice, el justo será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y dice, bueno, si esto es así, entonces creo que debería ser así. Parece, ¿verdad? Que fuera así cuando uno lee este texto. De hecho, particularmente hay un versículo que dice que será como árbol plantado, en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. O sea, da la impresión de que todo lo que hace el justo o lo que hace el cristiano va a estar ok y nunca le van a pasar cosas malas. ¿Amén? Debería prosperar. Amén. Y por otra parte dice, al final, no así los malos, en el 4, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, todos estos textos, como hablábamos, pareciera que nos dieran a entender que el cristiano no pasa, no sufre nada, todo bien, todo chévere. Pero la pregunta que nos queda es, ¿será esto así? ¿Será realmente que al cristiano no le pasan cosas malas? Bueno, hoy vamos a ver a la luz de la palabra lo que dice la Escritura acerca del sufrimiento en la vida de los cristianos. ¿Ven? De hecho, vamos a verlo a la luz de toda la palabra, porque recuerde que el Salmo 119, versículo 160, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. Es un texto que todos deberíamos saber. Salmo 150, 119, 150. 70. No, 105 el lámpara es. 119, 160. Bueno, tienen Biblia, búsquenla, a ver. A ver, ¿qué dice? Muy bien, hasta ahí. Vamos solo a la parte A. ¿Qué dice? La suma. ¿Y saben qué significa eso? Eso significa que cuando nosotros vamos a ver la palabra de Dios, no podemos entender un solo texto bíblico. Ah, ese texto bíblico dice esto y ya esto es así. No, sino que es la suma de la palabra de Dios la que es verdad, porque hay textos que parecen como difíciles y uno dice, ¿será que esto es lo que dice acá? Pero cuando nosotros vemos es la suma de su palabra. Y como la Biblia no tiene contradicciones, a la luz de toda la palabra es que podemos ver qué es lo que realmente un texto quiere decir dentro del contexto en el que se dice. Entonces vamos a la Biblia, ¿listo? A ver, necesitamos 5 voluntarios, rápido. Levanten las manos, 5 voluntarios. Anda, con pena, a ver, 2, muy bien, 3, 4, 5, perfecto. Entonces, Ervin, 2 Corintios 1:8. Sin miedo, es para buscar un texto bíblico. Sí, tranquilo. Daniela, Dani, 1 Pedro 4:12. Jeffer, Juan 16:33. Vale, Eclesiastés 7:14.
y Shaddai, Romanos 8:18. Listo. Listo, y que encuentre primero el texto. Muy bien, Erwin dice que ya. Ese es 2 Corintios 1:8. ¿Qué dice? Un momentico, vamos a darte un micrófono para... Ok. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muy bien, entonces encontramos este primer texto bíblico. Estamos viendo qué dice la Biblia sobre si el Hijo de Dios sufre o no sufre. Desde el mismo apóstol Pablo, el que escribió el 80% del Nuevo Testamento aproximadamente, dice, cuando estábamos allá, nos vino muchísimas tribulaciones. No le estábamos pasando bien. Entonces vemos, hay un texto bíblico que nos dice que estaba un cristiano, tremendo cristiano, con tremendas revelaciones, padeciendo. Amén. Dani. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Bien, entonces aquí otra vez está hablando el apóstol Pablo y dice, bueno, este no es apóstol Pablo, este es Pedro, otro apóstol. Recordemos que los apóstoles, ¿quiénes eran los apóstoles? Eran quienes estuvieron o vivieron o vieron a Jesús en medio de su ministerio terrenal. Bien, a excepción del apóstol Pablo, que él tuvo una revelación directa, pero eso es otro tema. Entonces, vimos que el apóstol Pablo decía, yo he pasado momentos difíciles. Y vemos que el apóstol Pedro ahora está le diciendo y dice, no, ¿por qué se tienen que sorprender de que tengan pruebas y dificultades? Vamos como viendo y dice, bueno, está como interesante. ¿Qué sigue diciendo? Libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y Jesús qué está diciendo? Repítelo. Repite ese texto bíblico. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos? Aflicción. ¿Qué tendremos? Aflicción. ¿Y qué más sigue diciendo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Leímos, apóstol Pablo dice que hay tribulación, Pedro dice que hay tribulación, el mismo Jesús dice, ustedes van a padecer, van a sufrir momentos difíciles, como dice aquí en la pregunta, les van a suceder cosas que no parecen buenas, pero vamos a seguir leyendo. Bien, entonces vemos que el mismo Jesús, Dios hecho hombre, amén, lo estaba anunciando. Eclesiastés 7:14, ¿qué dice? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ese texto me encanta, no sé si ustedes lo habían leído, pero es súper lindo. Dice, en el día del bien, ¿vale? ¿Qué dice? En el día del bien. En el día del bien goza del bien. Muy bien, en el día del bien goza del bien. Y en el día del mal considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. Amén. Y vamos al último texto que es Romanos 8:18. ¿Qué dice Shaddai? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y cerramos, digamos, esta parte de texto bíblico con un quinto texto bíblico. El libro de Romanos 8:18, Pablo hablando dice que vamos a vivir aflicciones. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y como entendemos que la suma de la palabra de Dios es verdad,
para nosotros tener fundamento, sabemos que son más de 3 textos bíblicos para decir algo se puede considerar una doctrina, ¿cierto? ¿Y qué podemos ver en estos 5 textos bíblicos de los muchos que hay? ¿Qué podemos ver? ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, las aflicciones hacen parte de la vida del cristiano. Entonces, lo primero que podemos ver con esto es que por más que uno no quiera padecer aflicción, la Biblia, ni Cristo, ni su palabra, nunca nos promete que viviremos sin aflicción. ¿Amén? De pronto a veces uno llega a Dios y uno llega porque de pronto dice, Dios me va a solucionar todos los problemas, ¿cierto? Y efectivamente Dios soluciona problemas, Dios puede ayudarte, pero Dios nunca nos ha prometido que viviremos sin aflicción. Y cuando entendemos esto, empezamos a reconciliarnos con la idea de que somos seres humanos y que por más que nos esforcemos por evitar el dolor en nuestra vida, siempre va a existir. O sea, el esperar que no haya dolor no va a llegar. Y es quitarnos esta idea de nuestra cabeza de yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y no me deben pasar cosas malas. Espera, Dios nunca prometió eso en su palabra. Al contrario dijo, tendréis aflicciones. Pero llega la pregunta y es, ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿Bien? ¿De dónde nace el sufrimiento? ¿Por qué se ocasiona el sufrimiento? ¿Cuáles son las razones por ¿Cuáles las cuales yo puedo sufrir? Exacto. Una persona puede sufrir. Y hay una primera razón, porque el sufrimiento no parte por sí, solamente porque sí, sino que tiene orígenes o razones por las que se dan. Y la primera es que el sufrimiento nace de nuestras propias decisiones. ¿Bien? ¿Qué dice el libro de Santiago 4, verso 1? A ver, que lo encuentre Santiago. Aquí ya lo encontré. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces decimos, ven acá, porque si hay un Dios bueno, hay guerras. Si hay un Dios bueno, hay gente que padece hambre. Si hay un Dios bueno, ¿por qué sucede esto o aquello? Sucede porque nuestra humanidad es mala. Y como nosotros somos malos, sí, aunque uno se crea bueno, uno es malo, ¿cierto? Entonces, de nuestros propios malos deseos se producen todas estas cosas. Es como el que decide no estudiar en su juventud. Después cuando está a los 60 años, no sé, trabajando de manera con mucho esfuerzo, que de pronto no tiene cómo sostenerse, dice, ay, si yo hubiera estudiado, eso fue culpa de Dios. No, no fue culpa de Dios. Fue culpa de las malas decisiones que se tomaron en algún momento. Amén. Como el que en el colegio decide hacer machete y viene el profesor y se lo pilla. 3 días de suspensión. ¿Es culpa de Dios? No. ¿De quién es la culpa? De las malas decisiones. Entonces, nuestras malas decisiones nos llevan a tener una consecuencia y eso nos genera dolor. Otro punto o otra razón por la cual nosotros sufrimos es porque vivimos en un mundo caído. Esto está relacionado con el punto anterior. Cuando nosotros nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 2, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Amén. Leímos hasta el versículo 4. Entonces, esto se complementa con el punto anterior, ¿cierto? Y hablando de la naturaleza de la humanidad. Nosotros, ¿cierto? De hecho, muchas veces por nuestra naturaleza humana tomamos malas decisiones. Ahora, cuando estamos en Cristo, nosotros tratamos de tomar buenas decisiones, pero a veces nuestra naturaleza nos gana y nos lleva a tomar malas decisiones.
Recuerde que en el Evangelio, cuando uno entrega el corazón al Señor, uno tiene un espíritu, ¿verdad?, que se restablece, en el que se restablece la conexión con Dios, ¿cierto? Y a través de esa conexión somos guiados. Pero cuando nosotros nos dejamos, Dios no nos guía, tomamos esas malas decisiones, ¿cierto? Y somos afectados por esta naturaleza de un mundo caído. Eso que le dice Pablo a Timoteo: mira, en los últimos tiempos va a haber gente que ama más lo malo que lo bueno. Gente que es más amadora de sí, ¿cierto?, que de otra cosa, y ama más los deleites y las pasiones de su vida que a Dios. Cuídate de esas personas, cuídate de ser una persona así. Entonces, otro punto es porque estamos en un mundo caído que pasa o que vive, ¿cierto?, en ciertas condiciones que generan sufrimiento. Y esto yo lo voy a llevar a lo siguiente. Si una persona, ¿cierto?, que le encanta robar, ¿cierto?, que le gusta y por robar mata a otra, hizo sufrir a otra persona, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por la naturaleza que está incrustada en la vida del hombre, una naturaleza caída, pecaminosa. Amén. Y ahí para añadir, para entenderlo un poco más, imagínense que por si alguna razón, Ucrania que está en guerra. Entonces dentro de Ucrania seguramente debieron haber personas cristianas, ¿cierto? Entonces Dios no voy a sacar a estos cristianos que están acá para que no sufran. Dios no hace eso. Vivimos en un mundo que está caído y sufrimos también los estragos, ¿cierto? Y las cosas que pasan en este mundo. Dios no quiera, Colombia entre en guerra de nuevo, o la intensifique, porque todavía estamos. La intensifique, ¿qué pasa? Muchas veces sufrimos siendo hijos de Dios porque vivimos en un mundo caído. Amén. Y eso nos lleva a un tercer punto y es porque Dios a veces lo permite. ¿Bien? La otra razón es que Dios a veces lo permite. Dios a veces lo permite. En el libro de Job, capítulo 1, verso 2, creo que esa es la historia de pronto un poco más clara para ilustrar este punto. Encontramos cómo Satanás llega donde Dios, ¿cierto? Y Dios le dice: ¿no has mirado a mi siervo Job? Hombre recto, bueno, perfecto. Pero entonces Satanás le dice: mira, es que él es así porque tú lo cuidas. Pero quítale el cerco para que veas qué sucede. Entonces Dios vino y permitió. Dios no causó el dolor ni el sufrimiento, pero lo permitió. Entonces Job, siendo un hombre recto, un hombre justo, un hombre perfecto delante de Dios, como Dios mismo lo describe, sufrió. ¿Y qué sufrimiento? Se le murieron los hijos, se quedó en la ruina, se le salió una llaga, la esposa lo abandonó. Qué cosa terrible. Y no solamente llaga, sino que eso era una enfermedad peor que la sarna. O sea, la piel se le pegaba a los huesos, una cosa fea. Entonces, eso lo vivió Job porque Dios lo permitió. Muy bien. Entonces, para recordar los 3 puntos, ¿por qué se origina el sufrimiento en nuestras vidas? 1, malas decisiones. 2, ¿cómo? Sí, estamos en un mundo caído. El mundo caído. Y 3, porque Dios lo permite. Muy bien. Entonces, hasta aquí, preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre el tema? Porque vamos a entrar un poco más profundo, por así decirlo. Si ya las escribieron, yo puedo pasar por ahí. Exacto. Aprovechen porque podemos hablar a la luz de la palabra. Muy bien. Igual si tienen preguntas en medio del mensaje, ustedes alzan la mano y ahí conversamos. A Daniel le da pena. Ah. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, recuerden que pueden igual hacerlas en cualquier momento. Levantan la mano, no. Ajá. Que me miran. ¿Cómo se le puede enseñar o explicar o hablar a una persona del amor de Dios cuando toda su vida ha sido sufrimientos? Bueno, eso probablemente cuando toquemos lo vamos a responder, pero yo creo que para responderla, el mayor ejemplo de amor de Dios es Jesús.
Exacto. Vamos justo para ese punto. Me encanta tu pregunta. Voy a dejarla en remojo allí y cuando lleguemos a ese punto, retomamos tu pregunta. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Esa es una muy buena pregunta y son preguntas reales. Y yo quiero aquí que quitemos un poco la pena porque a veces tenemos un montón de preguntas, nos hacen preguntas, pero cuando es el espacio de hacer preguntas, nos quedamos callados. Después de que, hermana Karen, a mí no me hagan preguntas después. Aprovechen ahora. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Igual pueden aprovechar en cualquier momento. Listo. Ahora, si al justo y al injusto le pasan cosas malas, ¿cuál es el fin, el objetivo de vivir y de buscar a Dios? ¿Cuál es ese motivo por el cual nosotros debemos buscar a Dios? ¿Y qué Dios hace con el sufrimiento en nuestra vida? Y volvemos a nuestra pregunta, ¿por qué a los hijos de Dios también le pasan cosas malas? Y aquí déjame hacer un paréntesis, solamente porque a veces nos preguntamos si Dios tiene el poder para evitar el sufrimiento y para como a sus hijos erradicarlo, Dios puede hacerlo. Llega otra vez esta pregunta, ¿por qué también les pasan cosas malas? Y en la Biblia encontramos la respuesta a todas estas preguntas, a esas que acabo de mencionar y a muchas más. Y entre esas razones de por qué Dios permite el sufrimiento, tenemos la primera que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y esa primera es para probar lo que hay en nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 8, 2. Y esto es interesante porque esto es una de las principales razones por las que cuando nos convertimos, al inicio todo bien, pero después como que todo se pone como patas para arriba. Si uno llega a Cristo y se está contento, uy, gloria a Dios, acepta a Cristo, pero después entonces las cosas empiezan a poner como difíciles y dice, bueno, ¿y para dónde cojo yo? Entonces, esta razón es fundamental para entender eso. Para probar, la primera razón, lo que hay en nuestros corazones. Dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿Dios no sabe o no conoce lo que hay en nuestro corazón? Ciertamente sí, pero nosotros no. Entonces, Dios a través del sufrimiento nos muestra qué hay en nuestro corazón. Entonces, a veces, ¿cierto? Tú dices, uy, yo estoy santo, pero te pisan o te hacen esperar y tú dices, no, yo soy un hombre paciente, soy una mujer súper paciente, pero cuando estás esperando en medio de un proceso, estás esperando, ¿cierto? Que una respuesta de Dios, tú te das cuenta si eres paciente o no. Entonces, Dios te prueba para que tú, o sea, Dios nos prueba para que tú y yo conozcamos qué hay en nuestro corazón. Para que nosotros nos demos cuenta, a veces hay rencor, a veces hay ira, a veces hay celo, a veces hay cosas en nuestra vida y nosotros no nos hemos dado cuenta. Claro. Israel tenía una gran cantidad de cosas en su corazón, pero Israel no sabía eso. Dios lo conoce, pero Israel no lo sabía. Dios sabe que hay en tu corazón y en mi corazón. Amén. Entonces, la primera razón es para probar lo que hay en nuestros corazones. Y hablando justamente de eso, hay algo bien interesante con el pueblo de Israel, es que Israel sale de Egipto, Dios permite que pasen 40 años. Cuando pasan los 40 años, que solamente quedan vivos, ¿quiénes? Josué y Caleb, ellos estaban en el monte Or. Y el monte Or está justo en diagonal, o sea, está cerquita a la tierra prometida. Pero Dios, en lugar de decirle, entren directo por ahí, los hace darse una tremenda vuelta. Y la Biblia dice que en medio de esa vuelta que ellos se dieron, el pueblo de Israel se desanimó. Entonces, cuando estamos, yo quiero alcanzar, Dios te dice, yo te voy a llevar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero cuando estamos en el camino, Tu promesa. la promesa es, Dios te voy a llevar a la tierra prometida. Pero en el camino llegan tantas cosas y empieza a sacar todo lo que hay en nuestro corazón. La rabia, la ira, el resentimiento, el rencor, la queja, la desconfianza en Dios, la falta de fe, la falta de amor. Y dice, bueno, yo como que necesito que venga Dios y me
le haga una purificación interna. ¿Ven? Y hay un segundo punto. Entonces, primero, para probar lo que hay en nuestros corazones. Segundo punto, para volvernos a enamorar. Entonces, nosotros venimos a la casa de Dios, nos convertimos, estamos en el fuego. ¿Qué pasa después de un año de haberse convertido? De 3, 5 años. ¿Qué sucede? Muchas veces empezamos a normalizar la presencia de Dios en nuestra vida. Y si leemos o no leemos la palabra, la Biblia un día, es como, mañana la leo, estoy cansado. Si oramos o no oramos, ya no nos afecta tanto. Entonces empezamos a dejar a Dios. Y empezamos a ser cristianos de nombre, pero que no tienen una relación con Dios. Entonces Dios dice, bueno, estás así, vamos a llevarte al desierto. ¿Dónde lo dice la Biblia? Porque esto es bíblico, ¿sí? Libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué dice? Y hablaré a su corazón. Es decir, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué trae Dios a nuestra vida? Sufrimiento. Para volvernos a enamorar. Que yo siento ahora como que las cosas no me... Claro, que Dios te está llevando otra vez al desierto para que te vuelvas a enamorar. ¿Bien? ¿Claro es ese punto? Siguiente punto. El siguiente punto es para que nos arrepintamos, nos volvamos a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, Dios permite el sufrimiento, ¿cierto? A veces nosotros hemos cometido, segunda de Corintios 7:10, a veces hemos cometido cosas, hemos hecho cosas, ¿cierto?, que están mal delante de Dios, y Dios nos aprieta para que nosotros nos demos cuenta, nos arrepintamos, porque a veces nos volvemos hasta testarudos, decimos, yo estoy bien, pero cuando Dios nos aprieta, nos ajusta, Él produce en nosotros esa tristeza de aflicción para que nosotros produzcamos o se produzca en nosotros el arrepentimiento que nos lleva a salvación. Nosotros nos damos, estoy mal, Dios, estoy mal y necesito que tú me limpies, me perdones, y hoy me arrepiento de todo corazón. Y ese arrepentimiento genuino te lleva a salvación. Dice la Biblia que las personas, ¿verdad? Nosotros cuando pecamos y nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Entonces, Dios produce ese sufrimiento en nosotros para, a través de esa corrección, permitir que nos volvamos a Él, nos arrepintamos y obtengamos, o sea, nos agarremos de la salvación. Y esto es lo que sucede cuando nos convertimos. ¿Bien? Nosotros llegamos a los pies de Cristo y decimos, yo soy malo, yo soy mala, yo necesito ese perdón de Dios. Y esta tristeza y esta aflicción que nos llevó a Cristo nos produjo vida eterna. Entonces Dios a veces produce o permite el sufrimiento, aun cuando no somos cristianos, para llevarnos al arrepentimiento. ¿Amén? Y vamos al siguiente punto. Y es, este me gusta mucho, y es para permitir el avance del cristiano hacia la gloria venidera. Primera de Pedro, capítulo 4, voy a buscarla aquí rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Me llama la atención que, ¿cierto? Dice, no os sorprendáis cuando vengan, ¿cierto?, la prueba. Y acá dice Pedro otra vez, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, este punto, ¿verdad? Para permitir el avance del cristiano hacia la gloria venidera. Nosotros como cristianos, para poder crecer, avanzar, para poder ser limpiados, tenemos que ser probados. La Biblia dice que somos probados como el oro. Entonces, para que el oro sea limpiado, ¿cómo se prueba? Con fuego. Se pasa y se le sacan las impurezas. Cuando el oro no se pasa por el fuego, no se le sacan impurezas. Queda sucio. Amén. Está mezclado el sucio con el oro y no vale tanto como cuando está puro, como cuando está limpio. Entonces, nosotros, Dios quiere darnos mayor valor, ¿cierto? Y quiere permitir que avancemos. A veces la sociedad no permite que nosotros avancemos hacia ese mayor valor. Entonces, el oro, si sigue sucio, ¿cierto? No se le permite tener un mayor valor del que puede tener. Entonces, el Señor en nosotros quiere producir ese mayor valor y también quiere que nosotros nos gocemos en la gloria del Señor. Si nosotros no somos limpiados, al cielo no vamos a ir. La Biblia dice que allá nada inmundo va a entrar. Entonces, si nosotros somos sucios, estamos inmundos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder a tener una vida de avance hacia la gloria venidera. Entonces, Dios necesita probarnos, Dios necesita limpiarnos. A través de las pruebas, Dios necesita pasarnos por aflicción muchas veces para que nosotros seamos limpiados. Amén. Y me llama la atención que dice, aquí ninguno padezca como malhechor ni como nada de eso. Pero si alguno padece como cristiano, siéntase gozoso y no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque hay que entender que eso nos lleva, amén, a la gloria venidera. Y de hecho es interesante porque ¿cuál fue el primer punto? No, el primer punto de por qué Dios permite el sufrimiento. Exacto. Muy bien, entonces, Dios permite el sufrimiento y con el sufrimiento, ¿qué pasa con nuestro corazón? Es expuesto, ¿cierto? Sale todo lo que hay dentro. Y después Dios permite que pasemos otro proceso para eso que hay dentro salga y sea erradicado de nosotros. Y bueno, ¿y por qué paso de proceso en proceso? ¿Y por qué me viene esto? ¿Por qué Dios permite? Claro, porque el primero fue para que vieras lo que hay en tu corazón y el segundo para sacarlo de ti. Amén. Ahora, el siguiente punto es para producir paciencia y esperanza. Paciencia, Dios mío, paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia acá? Hay dos, tres, hay tres sinceros. Ustedes no quieren paciencia. Y esperanza. Esperanza. ¿Cuántos quieren esperanza? Alcen la mano los que quieran esperanza. Pues vamos a ver qué se necesita para producir esperanza. Ay, Padre. No, ¿cuántos quieren paciencia? Yo quiero paciencia porque a veces yo me desespero. Ah, yo dije mal. Ah, perdón, no. ¿Cuántos quieren paciencia? Yo quiero, yo a veces me desespero muy rápido y Señor, pero bueno, que ya, ¿cierto? Cierto, a veces Dios te dice. Carlos dice que yo no pido paciencia porque después Dios me prueba. Bueno, entonces vamos a ver qué dice la Biblia de cómo obtenemos paciencia y esperanza. Ahora, antes yo quiero referirles una historia. Cuando uno lee las escrituras o comentarles algo de lo que uno ve en las escrituras. Cuando uno lee las escrituras, uno dice, wow, el apóstol Pablo se convirtió y después enseguida empezó a predicar. No, señor, cuando uno estudia las escrituras, el apóstol Pablo duró aproximadamente 18 años antes de empezar su ministerio. Amén. Una vida. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años duró Jesús desde que nació hasta que principió su ministerio? 30 años. ¿Cuántos años duró David desde que fue ungido hasta que fue puesto como rey? Aproximadamente unos 14, 17 años.
¿Cuántos años duró José desde que se le dio la promesa hasta que llegó a aproximadamente unos 17, 13, 17 años por ahí? Entonces, ¿cuántos años duró Abraham hasta ver la promesa? Aproximadamente, la del hijo, 25 años. Y la otra no la vio. Le dice la que otra no. la vio de lejos, la abrazó, la saludó, pero no la vio físicamente. Entonces, a veces nosotros, cierto, llevamos unos meses, 6 meses estamos. 6 meses y ya, Señor, y lo mío, tú me dijiste que iba a ser evangelista, ¿y qué es lo que pasa? Amén. Entonces, tenga paciencia. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, las tribulaciones también vienen a nuestra vida para producir paciencia. Claro. Y paciencia sobre todo, porque la meta de nuestro llamado no son las cosas de este mundo, sino son las cosas celestiales. Y necesitamos paciencia para cada día caminar en pos de nuestro premio, que es la salvación. Amén. Ven, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, en Santiago, además de que la tribulación produce paciencia, la Biblia nos da a entender que la paciencia produce una obra en nosotros. Y además de eso, nos hace perfectos y cabales. Y dice, sin que os falte cosa alguna. ¿Cosa alguna para qué? Para ir al cielo. Amén. Claro. Sin que nos falte nada, sino que seamos completos para poder entrar al cielo. Amén. Y esto es interesante porque fíjense todo lo que Dios está haciendo. Dios saca lo que hay en el corazón. Cuando nos desviamos nos vuelve a enamorar. Coge y lo que Él ve que en nuestra vida necesita ser cambiado, va y lo cambia. Nos produce paciencia y esperanza, todo con el fin de prepararnos para ir a su presencia, para ser enteramente preparados. Amén. Ahora, ¿para qué más sirve la tribulación? ¿Para qué Dios permite la tribulación? Y hay un texto que me gusta, Pablo hablando, está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versos 4 al 6. Dice, 1, 4 al 6 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, miren esto, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Una pregunta, ¿cuántos aquí han pasado por una situación y de repente ustedes están pasando por su situación y alguien se le acerca y les dice, hermano, yo necesito un consejo tuyo? Y te habla de la misma situación que tú estás pasando o que tú recién pasaste. Amén. Y eso es justamente lo que Dios está diciendo acá a través de Pablo. Dice, nosotros somos atribulados para poder consolar a otros. Y aquí entonces, ahorita les voy a contar un testimonio, igual voy a contárselos. A mí hace como
2, 3 años me hicieron un ascenso en el trabajo. Yo se lo conté a los muchachos de la escuela bíblica. Un ascenso en el trabajo y yo le dije a Dios, yo no lo iba a coger y dije, Dios, si es tu voluntad, yo lo cojo porque era un cargo que se requería una serie de habilidades que yo en ese momento pues pensaba que no las tenía desarrolladas. Y Dios, yo le oré, le puse señal y Dios me dijo, echa para adelante, me dio esa paz para yo poder aceptar el puesto. Y yo, como lo dijimos al inicio, yo dije, no, a mí me va a ir bien si yo tengo el respaldo de Dios, ¿cierto? Si yo tengo el respaldo de Dios, todo me va a ir bien. Dios mío, cuán equivocada estaba. Como dicen por ahí, pues fue como perro en misa. O sea, terrible. Eso es un dicho popular que significa que no me fue muy bien. Y yo me hacía esta pregunta, ¿por qué dentro de la voluntad de Dios pasó esto? ¿Por qué dentro de esta voluntad hoy de pronto no me está yendo bien? Yo recuerdo que yo casi todos los días lloraba, una situación difícil, no voy a profundizar, pero una situación bastante compleja. Pero al final, después de tanto tiempo después, porque eso pasó hace varios años, me he dado cuenta que esa situación ha ayudado para consolar a otros, para apoyar a otros, para decirle, no te preocupes, a veces las cosas no nos salen bien, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros, ni que no esté de nuestro lado. Entonces, ¿para qué Dios permite que somos atribulados? Que pasemos tribulación, para nosotros también consolar a otros. Amén. ¿Por qué? Porque todos pasamos las mismas tribulaciones. Bien, hay algunos, pero no todos las pasamos en el mismo momento. Que escasez en la casa, todos vamos a pasar en algún momento por ahí o hemos pasado por allí. Amén. Todos pasamos las mismas tribulaciones. ¿Qué vamos a ser señalados porque somos cristianos? Todos hemos pasado por allí. Que las cosas no nos van a salir bien en el trabajo. Déjame decirte que todos vamos a pasar por ahí. Que las cosas en la familia no van a estar tan bien. Todos vamos a pasar por allí. Pero cuando pasemos por ahí, podemos entonces tener esta herramienta de decirle a otra persona, Dios me ayudó, ya yo pasé y Dios lo va a hacer contigo también. Amén. Otro punto por el cual nosotros o Dios permite, ¿cierto?, el sufrimiento es para que confiemos más en Él que en nosotros mismos. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9, ahí mismo donde estábamos, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, estábamos condenados a morir, ¿cierto? Para que no confiásemos o no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. El apóstol Pablo hablándole a los corintios, ¿cierto? Le dice, mira, me iban a matar, ¿cierto? Pero eso Dios lo permitió para que yo pusiese mi confianza en Él. Porque a veces creemos que confiamos en Dios, Pero no es ¿cierto? tiempo. Y a veces, de hecho, cuando Dios nos bendice, nos acomodamos tanto que quitamos la confianza de Dios o empezamos a confiar en las cosas que tenemos. Claro, y a empezar que somos nosotros. Es que a mí me va bien el trabajo porque soy una súper buena trabajadora. Soy habilidoso. Soy súper disciplinada, soy súper habilidosa. Es que a mí me va bien en esta área es porque yo. Entonces Dios dice, bueno, tú necesitas aprender a no confiar en ti, sino a confiar en mí. En el mundo se tiene esta frase de confía en ti mismo, cree en ti mismo. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice cree en ti mismo. La Biblia dice cree en Dios, cree en mí, confía en mí. Porque cuando nosotros creemos en nosotros mismos, ¿qué empieza a suceder? Que creemos que entonces las cosas que nos pasan buenas ya no son por parte de Dios, sino son por nosotros. Y esto no habla de que hay que tener una baja autoestima. No, esto habla de que nuestra confianza no debe residir en el yo puedo, yo lo haré, yo soy capaz. Porque efectivamente tú lo puedes hacer, pero sin la voluntad de Dios no quiere, no sucede. La Biblia dice, no se trata del que quiere ni del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Y ahí mismo en 2 Corintios 3, verso 2 Corintios 3,
verso 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tú eres lo que hoy eres, no porque tú seas tú, sino por lo que Dios un día puso en ti. Lo que has alcanzado, no lo has alcanzado porque, tuviste suerte. No, por lo que Dios puso en ti. No somos competentes por nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso nuestro éxito no está ligado a nosotros, sino a Dios. Amén. Y el último punto, porque ya me hicieron cuenta un poco, es para mostrar a Cristo en nuestro cuerpo. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 11, Jesús hablando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen, ¿cierto? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Somos 3 veces felices, eso es lo que dice bienaventurado, 3 veces felices cuando nosotros padecemos por causa de Cristo. Pero también cuando nosotros recordamos algunos de los textos que leímos ahorita, Pablo decía, en el sufrimiento yo llevo la muerte de Cristo en mí. Porque cuando nosotros sufrimos y padecemos por ser cristianos, es diferente al padecimiento del mundo. Y entonces eso nos debe llevar a pensar en una pregunta que quiero que la tengamos acá, y es, ¿cuál es la diferencia entre el que sirva a Dios y no le sirve? Si al final del día ambos sufrimos. El cristiano sufre, el hijo de Dios sufre y el que no es hijo de Dios también sufre. ¿Qué hace la diferencia? De ahí se lo dejo en remojo para poder estar hablando justo de eso más adelante. Ahora, ¿cuál fue el ejemplo más grande, más impresionante, cierto, de alguien a quien le haya sucedido algo malo que no lo merecía? Jesús. Jesús no merecía la muerte, la merecíamos tú y yo. Amén. En él no había pecado. Pero dice en Isaías 53, 5 al 7, que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿cierto? Dice como que escondimos de él su rostro, ¿cierto? Que padeció muchas cosas y molido fue por nuestras rebeliones y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Amén? O sea, él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Cuando uno ve la historia de la humanidad, uno ve un ciclo. El hombre cae, ¿cierto? Peca, Dios intenta restaurarlo, eligiendo una simiente, después esa simiente otra vez cae, peca, ¿cierto? Intenta restaurarlo a través de otra simiente y Dios elige al pueblo de Israel, intenta restaurar la humanidad a través del pueblo de Israel. Israel no cumple, ¿cierto? Vemos un ciclo. Cuando uno estudia las Escrituras, uno ve un ciclo en la vida del hombre, ¿cierto? Pero Dios siempre ha mostrado su amor intentando restaurar la vida del hombre a través de los tiempos. Cuando uno estudia todas las Escrituras, uno se da cuenta de eso. Y dice, mas Dios muestra su amor en Romanos 5:8, si la memoria no me falla, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es el ejemplo más grande de que, o sea, a una persona cristiana le pasan cosas malas. A un hijo de Dios le pasan cosas malas. ¿Cierto? Es más, Jesús fue vituperado, Jesús fue menospreciado por el pueblo de Israel. E incluso por las personas que no hacen parte del pueblo de Israel, hoy es menospreciado. ¿Jesús merece eso de nosotros? ¿Jesús merece eso de la humanidad? No. Pero aún así, Jesús está ahí siempre buscando restaurar nuestra vida. Amén. Entonces, la mejor forma de mostrar, respondiendo la pregunta que hacía Ivana, demostrar el amor de Dios es que el hombre siempre se ha alejado de Dios, pero Dios siempre lo ha buscado.
el hombre siempre ha pisoteado con sus acciones a Dios. Pero Dios siempre ha estado ahí. Como les decía, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y está siempre abierto a darle vida eterna al que le abre su corazón. La Biblia dice que un hombre leproso una vez se le acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si mal no estoy, fue un hombre leproso. Y el Señor le dijo: quiero, te limpio. O sea, Dios quiere, pero depende de nosotros. O sea, Dios siempre está ahí. Y ese es su amor. Él está ahí. Y es la mejor forma en que nosotros podemos explicar el amor de Dios. Él está ahí. Aunque nosotros lo rechazamos, aunque nosotros le decimos no, aunque nosotros, cierto, le demos la espalda, como dice la canción, me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después. ¿Cierto? Yo sigo mi vida, sigo rumbeando, sigo, ¿cierto? Pero Dios aún a veces en medio de las discotecas o en la salida o lo que sea, permite que esa persona se tropiece con él. Se encuentra, hay veces hay gente, nadie le entra a un tratado, pero se encuentra uno tirado, lo ve, le llama la atención, lo lee. Dios acercándose, Dios mostrando su amor. Amén. Ahora, el mayor beneficio que nosotros tenemos de estar en Dios, sabiendo que no podemos evitar la aflicción, es que Dios siempre transforma todo para la gloria y honra de su nombre. Dios siempre todo lo transforma. En Romanos 8:28, que dice, a ver si alguien sabe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y justo ahí entonces llegamos a esa pregunta que les hice ahorita y que creo que va también relacionada con lo que preguntaba Ivana, y es, ¿cuál es la diferencia entonces entre buscar y no buscar de Dios? Porque seguramente lo que pasa con alguien que ha vivido toda su vida aflicción es que se pregunta, si igual voy a sufrir en Dios, ¿para qué entonces lo voy a buscar? Y hay una gran diferencia entre el que le busca a Dios y el que no busca a Dios. El que vive una vida en santidad y el que no vive una vida en santidad. Y es al final el propósito. Nosotros, la Biblia dice que no somos como los que están en el mundo, que no tienen esperanza. O sea, el del mundo sufre, pero no tiene esperanza. Sufre y ya. Ya lo que le pasó, le pasó. Lo que le pasó no lo puede convertir en algo provechoso. Algunos lo intentan, pero ya lo que le pasó quedó así. Pero no así pasa en Dios, sino que Dios hace varias cosas. Coge ese sufrimiento y lo convierte en algo virtuoso para nosotros. La Biblia nos enseña que Dios saca lo precioso, entresaca, es la palabra que usa, entresaca lo precioso de lo vil. Entonces, ¿cómo enseñarle el amor de Dios a alguien, volviendo a la pregunta de Ivana, a alguien que siempre ha vivido toda su vida en aflicción? Justamente a través de esta forma. En Dios no significa que vas a dejar de sufrir, pero ya el sufrimiento no te va a tumbar, porque entonces todo lo que pasemos siempre va a tener un buen resultado en nuestra vida. Y para volver a la historia que les contaba de mi trabajo, eso que pasó en mi vida realmente fue de tremenda bendición. Sufrí, lloré, sí, quería renunciar, amén. No lo hice porque Dios me dijo que no renunciara. Pero todo eso permitió, Dios lo permitió, para que yo después creara un área nueva, para que me fuera excelente en el trabajo, para que me ascendieran en salario un montón de veces más. Entonces, ¿valió la pena? Yo digo, claro que valió la pena. Porque lo que hoy día hago es producto de eso que Dios hizo en un momento dado. En el mundo eso no pasa. La tristeza que produce en el mundo, muerte. Pero en Dios, la tristeza se convierte en gozo y en alegría. Dios sana nuestras heridas, ¿cierto?
Dios nos abraza, nos cura, nos levanta, nos enseña un mejor camino. En Dios el sufrimiento tiene un propósito. Fíjense que hablamos de una lista súper larga de todo lo que Dios hace con el sufrimiento. Y no es que Dios lo haga, no es que Dios diga, yo voy a hacerte sufrir, no, Dios permite. Job pasó momentos, cosas terribles, perdió a los hijos, perdió todo, quedó en la ruina misma, pero al final Dios le dio, aleluya, 2 veces más, ¿no? 2 veces más de lo que él antes tenía. En Dios sí hay un buen resultado. En Dios sí podemos tener un buen final. En el mundo no sabemos, pero en Dios sí. Esa es la diferencia. Hay un texto que me encanta, que desde que lo leí tocó mucho mi corazón, porque justo lo leí cuando estaba en medio de, digamos, de esta dicotomía de por qué si uno es hijo de Dios les pasan cosas malas. Y es Malaquías capítulo 3, déjame recordar el versículo, no lo tengo en mente porque tengo el 10 y el 10 habla del diezmo. Malaquías capítulo 3, bien, verso 16. Y parafraseándoles, la Biblia dice que la gente le dijo a Dios, o sea, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Será que he servido a Dios en vano? Y Dios dice, de ninguna manera. Porque un día Dios se va a levantar y a los malos les va a dar su merecido, les va a dar un pago conforme a sus obras, pero a nosotros que hemos sido fieles, nos mirará como hijos fieles, nos perdonará, nos restaurará y nos bendecirá. O sea, vale la pena. Sufrir, evitar sufrir, ¿podemos evitar sufrir? ¿Sí o no? No, vamos a sufrir, pero nuestro sufrimiento tiene un buen resultado. Amén. Amén. Y entonces llega la pregunta, y ya con esto vamos cerrando un poco esta parte para poder escucharlos y responder preguntas, y es, si sabemos que no podemos evitar la tribulación, ¿qué sí podemos hacer? Entonces aquí voy a una historia. Y a un hombre de familia, está el esposo, está la esposa, los hijos, y el hombre va saliendo a su trabajo, va tardísimo, pero se sienta un momento a comer y la hija, muy pequeña, va y derrama un jugo de mora en la camisa blanca. Ese día el papá tiene una presentación importante en su trabajo, algo bien, bien importante, y él está 10 minutos tarde. Él es el que va a hacer la presentación. ¿Bien? ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Tiene la camisa manchada. Tiene 2 posibilidades. Primer escenario. Bendita muchacha, papá empieza a gritar por toda la casa. Ustedes siempre lo mismo. ¿Cuándo vas a aprender a portarte bien que no debes derramar el jugo? ¿Qué te pasa? Y sale corriendo ese hombre con una rabia, ¿cierto? Y lo peor es cuando uno está rabioso, todo lo malo le pasa ese día. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno estaba ese día como de malas pulgas. Dios mío, y ese día sí le pasan cosas a uno, ¿cierto? Primer escenario. Salió vuelto nada porque la hija se le derramó el jugo y la hija empieza a llorar como loca. Entonces, cállate esa muchacha, cállate esa pelada. Yo me imagino. Bien, segundo escenario. El primer escenario creo que lo hemos visto o nosotros hemos actuado así muchas veces, ¿cierto? Segundo escenario. Anda. Adiós. Bueno, hay otra camisa por ahí que yo pueda colocarme. Se quita la camisa, se pone otra camisa, estoy tardísimo. Bueno, van a pedir aquí un Uber, coge y sale. No está de pronto cómodo, pero salió. La niña no lloró, se llegó tarde, pero llegó. Listo, y no llegó manchado, porque el otro ni siquiera se cambió de la rabia que tenía, se fue manchado. La situación era diferente. La situación era la misma. ¿Qué fue lo que pasó en la situación? La niña le derramó el vaso de jugo en la camisa blanca y tenía una presentación importante y estaba tarde. Pero la reacción sí cambió y sí produjo un resultado distinto. ¿Cómo? Importan. Exacto. Fíjate lo que dice Ronnie.
Eso es lo que dice. Al inicio decimos que el sufrimiento viene por nuestras malas decisiones. Entonces, cómo nosotros reaccionamos ante el sufrimiento importa. Porque tú y yo no podemos evitar el sufrimiento, pero sí podemos tener una buena actitud en medio del sufrimiento. Y esa buena actitud en medio del sufrimiento puede producirnos buenos resultados. Y quiero que leamos porque esto es bíblico. A mí me gusta ir a la Biblia. Proverbios 15:15. Abran todos su Biblia para que se lo tengan y se lo lleven a su casa. El día que vayan a molestarse, recuerden en Proverbios 15:15. Listo, ya lo tiene. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son, ¿qué dice? Son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un Para el que está mal, el que tiene una mala actitud, hay días buenos. ¿Qué dice la Biblia? No, pero ¿qué dice la Biblia? No, porque aunque le pasen cosas buenas, está tan concentrado en su aflicción que no ve las cosas buenas que le regalan. Es como cuando a alguien le hicieron algo, o sea, en la casa se molestó con X persona. Y en esa persona, como para intentar reconciliarse, te compré un helado. ¿Qué helado? Ni que nada. Para el que está afligido, todos los días son difíciles. O sea, nunca va a tener un buen día si no cambiamos nuestra actitud. Nunca vamos a tener un buen día si no cambiamos nuestra actitud. Mi papá siempre es lo mismo, siempre. Cambiaremos la actitud. Cierto, cuando a veces de pronto tú quieres, no sé, los muchachos que les gustan los videojuegos y quieren una consola. Quieren el Play 5, que salió el Play 5, y el papá le puede comprar el Play 4 y le compró el Play 4. Antes no tenía nada, pero está enojado y no ve que tiene algo que antes no tenía. Claro. O sea, poner un ejemplo sencillo con algo común que los muchachos de hoy, ¿cierto? A lo que le dedican tiempo hoy. Claro, es como por ejemplo a veces cuántos de pronto, a eso uno quiere tener el último celular de moda, ¿cierto? Pero a veces no tenemos el último celular de moda, sino que tenemos un celular que funciona, listo. Entonces nosotros podemos afligirnos, no tengo el celular, ese sí lo tiene y yo no lo tengo. Podemos tener una buena actitud. Y me llama la atención ese texto bíblico porque dice que para los de corazón contento están en un banquete continuo, es decir, aunque hayan aflicción, están contentos. Y hay un texto en la Biblia que nos habla de eso. Y dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, si nosotros aprendemos en medio de la aflicción a refugiarnos en Dios, ese gozo que Dios tiene nos lo va a colocar a nosotros. Y aunque pasemos en días malos, podemos cantar, yo me gocé el lunes, yo me gocé el martes, yo me gocé el miércoles. ¿Por qué? Porque va a haber gozo. ¿Y las cosas están bien? Pues de que no. Pero nosotros vamos a ver las cosas diferentes, porque entonces, es que a mí todo me sale mal. A mí todo me sale mal, ¿sí? A ese ni se esfuerza y todo le sale bien. Sí, pero no te das cuenta de todo lo bueno que tienes porque estás afligido. Pero si cambiamos la actitud, decimos, bueno, ¿cómo le fue ese varón? Le fue bien. Yo aún no estoy allá, pero un día lo estaré. La cosa cambia. Y tú dices, voy a trabajar porque un día voy a estar allá. Hoy siempre me toca problemas con el mismo transporte. Nos gastamos un montón de plata en el transporte. Te vamos a tener molestarnos. Yo no entiendo porque hay gente que tiene su propio carro y yo no puedo tener mi propio carro. ¿Qué problema? O decir, aún no tengo, pero un día lo tendré. Voy a trabajar para que un día yo tenga mi carro. ¿Cierto? La actitud importa. ¿Eh? Y después viene jueves, ¿cierto? Y después viene viernes, y después sábado. Y seguimos cantando. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, seguimos cantando. Ya llega el domingo, sigo conmigo, soy saber por qué. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme así.
El Cristo mío puede Entonces, más que el diablo. a veces tenemos cosas muy valiosas y no las valoramos o no nos damos cuenta porque estamos afligidos, estamos encaprichados con lo que no tenemos. Amén. O afligidos porque no tenemos algo que queremos. Ahora, nosotros en Cristo podemos tener la confianza de que Dios no improvisa. Amén. Él tiene un plan y un buen plan para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Isaías 7, 9, específicamente en el versículo 8, dice, porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Porque dice, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Y en otro texto dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero hay que tener paciencia. Amén. Ahora, en Romanos capítulo 11, versículo 33, 36 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? A veces, acá hay dos cosas que me gustaría resaltar. Primero, nadie entiende la mente de Dios. Él está por encima de todos nosotros. Y a veces nuestro error es querer comprender a Dios y todo lo que hace. Amén. Y querer de pronto buscarle lógica a todo lo que sucede, todo lo que Dios hace. Y lo segundo es que me llama la atención esta pregunta. ¿Y quién le dio a él primero? A ver, ¿qué le merecemos nosotros? A ver, Dios nos debe a nosotros. ¿Quién le dio a él para que él tenga que recompensarle? Esa es una muy buena pregunta porque a veces decimos, es que Dios me debe. Espérate, Dios no nos debe. O sea, porque la pregunta es, para que Dios nos deba, nosotros debimos haberle dado algo al primero. ¿Quién de nosotros le dio algo primero a Dios? Entonces, ¿Dios nos debe dar lo que queremos? No, pero Él lo hace. Pero Él lo hace. O sea, si nuestro deseo, nuestro anhelo está conforme a su voluntad. Amén. Y ahí vamos terminando, con esto vamos a cerrar. Exacto. Entonces, volviendo al Salmo capítulo 1, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Será que eso está en contradicción con lo que acabamos de leer? A simple vista pareciera, pero no. Porque la bendición de Dios es un fin, no es el medio. Voy a explicarlo esto bíblicamente. A Israel recibió una promesa de parte de Dios cuando salió de Egipto. ¿Y cuál fue? ¿Quién? Tú vas a prosperar. Vas a recibir una tierra de la que fluye leche y miel. Y de hecho, cuando nosotros vamos a los profetas, Dios hablando dice que ellos comieron lo que no sembraron, vivieron en casas que ellos no construyeron. O sea, Dios les dio todo de papayita. O sea, Dios todo se los colocó en bandeja de plata. O sea, se los colocó listos para que ellos lo tomaran. Ahora, ese era el fin, no el medio. Porque en el medio, en cómo ellos iban a llegar hasta ese proceso, hasta esa bendición, pasaron por pruebas, procesos, desánimos, dificultades, ¿cierto? Entonces, tenemos un fin, y este fin principal es la salvación. Cuando ahí habla de que no seremos movidos, habla de que permaneceremos en Dios. Y un día podremos verle cara a cara. Amén, que ese es nuestro fin. Ahora, para llegar allá necesitamos ser procesados. Dios te ha hecho una promesa. ¿A cuántos tienen promesas de Dios acá? Bien.
Y si tú sientes que no la tienes, ahí tienes la Biblia, está llenita de promesas para ti. Pero ese es el fin, no el medio. Y para que alcancemos cosas, a veces nos va a tocar sufrir. Hay sufrir, sí. Eso teniendo en cuenta si nuestros propósitos están alineados a los propósitos de Dios. Amén. Entonces, recuerden, Dios te va a prosperar. Todo lo que hace va a prosperar, pero no te mostró. No te mostró el cómo iba a prosperar. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para prosperar? Entonces, Dios ¿Cómo? vas a tener una familia linda. No te prometió cómo iba a ser el proceso para eso. José soñó, ¿verdad? Que los hermanos, que Claro. su papá, ¿cierto? Que el sol, la luna, y Moisés. Y yo me imagino a José, uy, padre, te voy a contar este sueño. Está que tuve", emocionado. ¿cierto? Pero Dios no le dijo, mira, tú vas a estar preso, tú vas a pasar. Te van a ¿cierto? Te van vender. a vender, vas a ser esclavo. Dios no le dijo eso. Yo creo que si Dios nos mostrara los procesos, no aceptaríamos las cosas de Dios, ¿cierto? No. Pero Dios nos enamora. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y dice, y pensamos que va a ser mañana y cuando pasan 1 año Nos sacudimos. y 2 años y estamos en el proceso y 3 años y 6, Señor, entonces Entonces a ya- 4, 5. Amén. Entonces ya no nos sacudimos, sino que lloramos. Amén. Entonces, Confiando estoy Para- en ti. segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 6. Ahí dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso me gusta. Amén. ¿Qué debe hacer? primero. Trabajar. Entonces, para ver las grandes promesas de Dios en nuestras vidas, debemos primero trabajar. A veces ese trabajar incluye padecer. Padecer por la palabra, padecer, cierto, muchas veces persecución y padecer sufrimiento a causa de que nosotros necesitamos ser limpios, necesitamos ser moldeados, necesitamos ser diferentes, Dios necesita transformarnos. Dios no nos puede bendecir o no nos va a bendecir, ¿cierto? Si nosotros no estamos listos para tomar la bendición. Porque eso a veces nos puede echar a perder. Y Dios prefiere que seamos salvos antes que nos vayamos a perder por una bendición. Entonces Dios primero necesita transformarnos. Dios necesita prepararnos para la bendición. Todos los ejemplos que les dimos hoy, ¿cierto? Hablan de gente que fue formada, que fue prosperada pero tuvo que ser formada. Entonces, si queremos recoger frutos, tenemos primero que trabajar. Claro. No hay fruto, no hay premio, no hay recompensa si primero no se trabaja. El que no trabaja no le pagan. Si usted no trabaja, no le pagan. Y si usted, cierto. Ahora, en el mundo hay gente que trabaja y a veces no le pagan, pero en Dios no es así. ¿Cierto? Hay gente que se mata y hay empresas que son tremendas, ¿cierto? Pero en Dios no es así. En Dios tú trabajas y Dios te paga. Además, Así hay un es. texto. Mira, Dios no nos debe nada. Y Dios no tiene la obligación de pagarnos nada. Así Pero hay es. un texto que dice, que es como, está un poquito fuera de lo que estamos tratando, pero dice, el que al pobre presta o el que al pobre le da, a Dios le presta. Y no hay nadie que pague mejor que Dios. Ahora, en Dios siempre hay recompensa. Dice Hay- la Biblia, lo que hemos leído. Hay un texto bíblicamente que refleja esto y es Jesús hablando a sus discípulos, dice que no hay nadie que deje padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, por causa de mí, dice que no se le dé más en este siglo Y en el venidero. y en el venidero. Entonces, con eso cerramos por lo menos nuestra parte. Queremos saber si tienen preguntas. Con ese texto queríamos cerrar porque hay gente que dice, pero ¿de qué sentido tiene? Pero Jesús, como decía Karen, Jesús mismo hablando, dice, no hay nadie, o sea, no hay ninguno que haya dejado a padre, a madre, haya dejado cosas que no reciba más en este siglo. Y ojo, no dice solo en el venidero, dice en este siglo. O sea, en tu vida en la tierra,
y en el venidero. Claro, entonces Dios prospera, Dios bendice, Dios exalta, Dios cumple, pero también pasamos momentos de aflicción. ¿Bien? Preguntas. Queremos saber si tienen preguntas, opiniones, Comentarios, comentarios. aportes. ¿Qué pasó? Te juero. Se fueron todos, están ahí. Bueno, ya estamos finalizando. Entonces, si nadie tiene preguntas, comentarios, por favor, Aproveche, sí. ahorita no sé, hermano A Iván. mí no me hermano, van a dale. preguntar ahora, ya yo les estoy diciendo. A Alex, tiene una pregunta. Bueno, no es una pregunta, más bien es complementando con lo que ustedes han dicho de la Biblia. Sí, en esta vida, pues obviamente vamos a sufrir tribulaciones, porque bueno, ya Cristo lo dijo y es lógico, pero y es algo que yo quiero añadir, que a pesar de lo que sea, estar con Dios es lo mejor, de lo que sea. O sea, no estoy hablando de algo malo, pero de pronto algo peor, no, de lo que sea, ¿ya? Y esto es una realidad, pues, a veces dura de asimilar, porque como usted lo decía, hermana Karen, de pronto le decimos a Dios, no, pero Dios mío, ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie o quizás no me lo merecía? Y sí, son preguntas válidas y posiblemente o lo más seguro es que tengan razón, pero no pienso de que es un gasto de energía dar esas vueltas ahí. Dios mío, ¿por qué me pasa? Porque no. Realmente, a pesar de lo que sea, lo mejor es estar con Dios. De lo que sea, de cosas difíciles, cosas buenas, cosas malas, cosas peores o cosas que ni siquiera tengan nombre. A pesar de cualquier cosa, lo mejor es estar con Dios. Totalmente. Y un poco para añadir a eso, en medio de los momentos difíciles, ¿a quién sí podemos encontrar? Aún en medio de cuando no salen las palabras. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay momentos donde uno tiene un nudo acá que se le hace difícil contarle a alguien, sino que uno solamente a veces le dan es ganas de llorar. Y uno empieza a llorar y le pregunta, ¿pero qué tiene? Pero uno no le salen las palabras. Entonces, ustedes han pasado por algo así. Y en esos momentos, ¿quién sí está ahí y quién sí nos entiende? Dios. Y eso es algo que el mundo no puede dar. Entonces, en Dios lo tenemos todo. ¿Vale la pena estar en Cristo? 100%. ¿Vale la pena sufrir en Cristo y por Cristo y para Cristo? Sí. ¿Tendremos una recompensa en esta tierra? Sí, pero no solamente eso, sino que un día veremos a Cristo cara a cara. Y a veces los seres humanos sufren por novio, novia, pero Sí. no sufren por Cristo. Épale, sí, porque cuando el novio las deja, ahí sí es la tristeza profunda. Ay, me dejó. Sí, No puede están ser, y- me dejó. O cuando le dicen que no. Digo, están ahí Ya le detrás dijeron y- que no, esa es la ¿cierto? Y tristeza llevan profunda. flores, chocolate, y te invitan a salir, invitan helado. Vamos a ponerlo más extremo. Cuando nos agrada a alguien y a esa persona le gusta a otra persona y uno los ve saliendo juntos y dice, Y sufren, o sea, y Dios mío, o sea, nos estamos viendo a todos. Tenemos nuestros ojos puestos en ustedes. pero cuando se trata del Señor, a veces como que, o sea, no tenemos la misma intensidad y pasión. Épale. ¿Ven? Y yo los invito en esta hora a que no tengamos esa misma intensidad y pasión, sino que tengamos una intensidad y pasión superior por Dios y por las cosas del Señor. Así es. Vale la pena seguir a Jesús. Y entonces vamos a colocarnos sobre nuestros pies. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Comentarios? Bueno, oramos. Bien, vamos a orar y vamos a presentarla a Dios.